Ok, el amor del Padre, la comunión del Espíritu. Sí. Aleluya, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Eh, Una de las estrategias del enemigo en la vida de un creyente, y tenemos que ser sabios y entendidos. Son muchas, pero una es el desánimo. ¿Ustedes sabían que desanimarse es pecado? Dice la Biblia que el pueblo de Israel se desanimó en el desierto y el Señor se enojó. Y el desánimo le lleva a uno a decaimiento, a murmuración, a tantas cosas. Así que tenemos que, lo digo porque el día de ayer el enemigo me atacó de esa manera eh, y uno tiene que descubrir las acechanzas del maligno, ¿no? Entonces, esto es una guerra permanente, pero gracias a Dios tenemos al Señor y tenemos la gracia. Yo no sé si ustedes vieron esa película pesada, pero muy real de lo que es el ámbito espiritual, El abogado del diablo. ¿La vieron? Es una película que hay que hacerle algunos cortes por ahí, algunas ediciones, pero si uno mira al fondo de la película es muy buena. Es muy buena porque muestra cómo el enemigo eh, se mete por aquí, por allí, por allí. Y cuando finalmente este hombre, que es el protagonista, sale adelante frente a la tentación fuerte que era el poder, se le mete el enemigo por otro ladito y ahí termina la película, como dando a entender, listo, usted ganó esta batalla, pero sigue la guerra. Pero tenemos al Señor que nos hace más que vencedores. Eh, Bien, bueno, comencemos. Habíamos llegado, mi querida pastora Albita, me dijiste hasta cuando iban a Cades Barnea, ¿cierto? Cades Barnea y o sea, vamos a empezar la 3, de Cades Barnea a Moab. Listo, muy bien. Listo. Voy a preguntarle a Pablo a ver si se está escuchando bien. Confírmame si estamos escuchando bien, si estamos grabando bien. Mandita me escribió que sigue bien maluquita. Estaba con esa gripa fuerte que está dando. A nosotros nos dio muy fuerte, a mí menos, pero a mi esposa fue muy fuerte. La bendecimos desde aquí. ¿Quién más nos falta? Ah, Jacqueline, que está con dificultades porque le cambiaron el jefe y los horarios que tenía. Entonces prácticamente le toca todos los días hasta tarde, ya está orando y está pensando en volver al horario anterior, que es menos tiempo. Oremos en ese sentido. Y oremos también para comenzar. ¿Listo? Padre, te damos gracias en esta noche porque tu misericordia es nueva cada mañana. Porque tú nos sostienes, nos bendices y tu palabra dice que después de haber padecido un poco de tiempo, tú mismo nos perfeccionas, fortaleces y nos estableces. Y a ti sea la gloria. Entregamos nuestras vidas y las vidas de aquellos que por quebrantos de salud no nos han podido acompañar en esta noche. Gracias, bendito Dios, porque podemos escudriñar tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que se ha mantenido y que ha decidido, cada uno de tus hijos, de tus preciosos siervos, que han decidido mantenerse, Señor, en este propósito de crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta inversión de tiempo es para enriquecer sus vidas espirituales y tú traes una bendición como consecuencia de esa decisión. Así que en el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre cada uno de ellos. Y bendecimos, Señor, a los que por alguna razón hoy no han podido estar. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Queremos seguir este recorrido de tu palabra en el Antiguo Testamento, en donde tú nos enseñas no solamente lo que fue la verdad de tu palabra en el Antiguo Pacto, sino la aplicación para nuestras vidas en el Nuevo Pacto como hijos de Dios.
Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. De entre los acontecimientos que pasaron desde su partida de Cades hasta llegar a las llanuras del Moab o de Moab, a un extremo se localiza el monte Nebo, solo meditaremos en la serpiente de bronce. Leamos rápidamente Números 21, 4 y 9. Si alguien lo tiene, de pronto no sé si Pastor Albita lo tengas. ¿Cómo vas con tu visión? Todos estamos en el proceso, pero ¿tú alcanzas? Sí, así está mi esposa, también tiene que mandar a hacerse sus lentes. Números 21, 4 al 9. Azucenita, tú te mandaste a hacer tus lentes también, ¿cierto? Bueno, dale. Serpientes de bronce. Sí. Después partieron del monte De Or. camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque porque nos hiciste a subir de Egipto para que muramos en este desierto. Sí, es como la pregunta que hace el Señor. ¿Por qué que hace el pueblo al Señor? Al Señor, exacto. Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y de cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Ahí. Amén. Ok. Y vivía. Entonces, lo que veníamos diciendo, ¿qué fue lo que sucedió en esta parte de la escritura? ¿Qué pasó con el pueblo? Lo que primero sucedió, claro, murmuraron. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Se desanimaron. ¿Y el desánimo les llevó a qué? A murmurar. El desánimo en sí mismo es pecado, porque el desánimo es una manifestación de desconfianza. Yo me desanimo a causa de lo que está a mi alrededor, a causa de las circunstancias. Cuando todo está bien, qué chévere, todo está bien. Pero yo con alguna frecuencia, y todos estamos expuestos a eso, y por eso antes de empezar la enseñanza les decía, yo tuve ayer un tema de desánimo, comencé como a permitir eso, y dije, no, un momentico, toca hacer un alto. Todos en algún momento de nuestra vida podemos tener eso. El tema es corregir, porque es que el desánimo es motivado por las circunstancias, lo que está fuera de nosotros. Y si un creyente vive movido por las circunstancias, no está siendo movido por el Espíritu, ni por el propósito de Dios. Entonces, el profeta Habacuc dice, lleno del Espíritu: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Aunque falte el trabajo del olivo y los labrados no den mantenimiento y no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada. Mejor dicho, estar en la mala, en la remala y en la de más allá. Con todo, ¿qué dice? Todo yo confiaré en Jehová. Casi, pero sí, con todo me gozaré en Jehová, el Dios de mí, el cual hace mis pies como pies de siervas y en sus ¿qué?
alturas me hace andar. Entonces, una cosa es la realidad en este mundo, la realidad diaria, en donde tenemos que vernos abocados a una serie de circunstancias que no siempre son las mejores, y otra cosa es nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Sí, pero ¿cuál sería? ¿La que la Biblia dice? No. Entonces la pastora sabe, pero esperemos a ver. No, pero ¿cuál es nuestra posición? Lo que la Biblia dice que ya somos y tenemos. Bueno, sí. Bueno, sí. Sí, todo eso es cierto. Pero ¿estamos en dónde? ¿Estamos dónde? Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahí donde estamos. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Somos coherederos de la gracia. Ya alguien habló aquí de que somos herederos. ¿Pero eso lo creemos o solamente es una palabra bonita? Debemos creerlo. Ese es el punto. Que mientras, debemos creerlo, ¿cierto? Pero mientras estamos bien, como que decimos, ah, no, gloria a Dios, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero ¿cuándo necesitamos realmente recordar eso? Cuando estamos mal, desanimados, precisamente. Cuando estamos desanimados y cuando ese desánimo nos puede llegar a murmurar. Es feo. Sáqueme de acá porque ya no quiero sentir así. Empieza la mañana y ya empieza, tengo el desánimo, como que no tengo ganas de trabajar, como que no me hallo, como que, ay Dios mío, y yo empiezo así, que voy en el camino y yo, quítame esto porque esto es horrible, es un desánimo y una como tristeza, como que a ver qué es mi vida, como que no tiene uno rumbo para dónde coger y es horrible. Esa es una estrategia del enemigo. Entonces, por eso cuando eso sucede tenemos que acudir ¿a qué? A la oración y a la verdad de la palabra y declarar lo que la palabra dice. Por eso la vida y la muerte, dice la Escritura, están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y el que hable comerá de sus frutos. O sea, lo que tú declares, eso es lo que vas a comer. Entonces, cuando vengan circunstancias como las que estaban acaeciendo al pueblo de Israel, pues tenemos que ser cuidadosos. Ahora, hay una cosa curiosa. El pueblo en el desierto estaba padeciendo aparentemente de hambre y le piden al Señor ¿qué? Provisión. Exacto. Y a veces somos así, qué cosa tan inconformista, ¿no? Sí. Pero entonces eso llevó al pueblo a desanimarse y eso fue pecaminoso. Bien, ¿qué sucede entonces? El Señor se enoja y el Señor permite ¿qué? En el pueblo de Israel. Que vengan serpientes, ¿para qué? Para que los muerda y produzca en ellos la muerte. Miren qué cosa tan difícil. A veces pensamos que solamente los pecados que son groseros nos llevan a la muerte. El que está en adulterio, el que robó, pero el desánimo es un pecado tan peligroso que ese desánimo llevó a la murmuración al pueblo de Israel y produjo en ellos muerte. El Señor envió juicio y envió serpientes que los mordieran. Pero ¿qué sucede luego? De acuerdo con la lectura que hicimos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Sí, es cierto, Él mismo la da. Pero ¿será que el Señor se... Ah, ok, porque hubo un hombre que se puso en la brecha y fue un ¿qué? Un intercesor. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesucristo. La Biblia dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él intercede por nosotros delante de Dios. Ahora, si somos estrictamente bíblicos, solamente hay un intercesor. Solo es Cristo. En la iglesia cristiana se ha acostumbrado a usar el término intercesores y nosotros aquí mismo hemos usado el término intercesores y de pronto cuando pensamos en las personas que tienen una inclinación mayor de gozo y de bendición por dar a través de la oración los pensamos como intercesores, pero si somos bien bíblicos solo hay un intercesor,
¿Cómo se llama ese intercesor? Jesucristo. En la antigüedad había intercesores, hoy no. Estrictamente hablando, no. Hoy hay hermanos que oran por los hermanos, porque en el Nuevo Pacto la Biblia dice que debemos orar unos por otros. Lo que pasa es que nos cuesta, porque toda la vida hemos entendido, yo soy un intercesor, yo me voy a poner en la brecha a favor de otros. Pero en realidad el único que puede interceder es Cristo, y eso dice la Biblia, porque solo hay un Dios y un solo intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero sí podemos orar unos por otros. Pero aquí Moisés era signo o símbolo ¿de quién? De Jesús. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Moisés era un intercesor. Moisés se puso a favor del pueblo ante la presencia del Señor. Es más, Moisés en un momento dado le dijo al Señor que no destruyera al pueblo. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan? Y él le dijo, si hallaras cuántos, y luego si tantos, y si tan solo uno justo. Ah, no, ¿ese quién fue? ¿Ese quién fue? ¿Ese fue Moisés o fue quién? No, Abraham. Pero ¿cómo intercedió Moisés ante el pueblo, ante Dios por el pueblo? Moisés. Sí, pero digamos que según lo que vimos la semana pasada, encontramos que la primera vez que él intercede por el pueblo, él se toma de la promesa que Dios había hecho a sus antepasados, a Abraham, Isaac Y Jacob. Y la segunda vez que vuelve a orar, le dice, Señor, ¿acaso tú destruirás tu pueblo si tú habías prometido? Vuelve a tomar la promesa, ¿no? Lo que tú habías prometido, ¿qué dirán los otros? Que tú no pudiste con el pueblo de Israel. Entonces vuelve a tomar la promesa, pero también como que le hace un desafío a Dios ahí de bueno, ¿nos vas a sacar de acá o qué? Pero usó sabiduría. Era un hombre sabio cuando intercedió. Y se pone a favor del pueblo. O sea, la determinación de Dios era destruir el pueblo. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo se pone a tu favor, porque la determinación de Dios, que está claramente definida, es la muerte al que, ¿al que qué? Al que peca. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo se puso en nuestro lugar. Entonces, ¿quién provee la serpiente? Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Y por qué Dios la provee? Por la intercesión de Moisés. Igualito que en la salvación. ¿Por qué Dios provee salvación para nosotros? Porque hubo un mediador, que es Cristo, que se puso a favor del pueblo de Dios, nosotros, los que no éramos hijos y ahora somos hijos, para darnos salvación y vida eterna. ¿Estamos? Entonces dice, puesto que los edomitas se negaron a dar paso a Israel, los israelitas tuvieron que rodear la tierra de Edom tomando por una ruta larga en un desierto grande y espantoso. Eso está en Deuteronomio 8:15. Desanimados por las dificultades del viaje, los israelitas volvieron a murmurar, como si faltara, como si fuera poco, vuelve el perro arrepentido, dice la Escritura. ¿Cómo los castigó Dios? Eso no lo hemos visto todavía. ¿Cómo los castigó? Enviando serpientes que los mataran, que los mordieran y ellos murieran. ¿Listo? Entonces enviando serpientes, exacto. Entonces enviando serpientes que los mordiera y murieran. Después de que el pueblo se arrepiente y Moisés intercede por ellos, ¿qué le manda Dios a hacer a Moisés para proveerles remedios? Está en 21:9. Después de que el pueblo se arrepiente y Moisés intercede por ellos, ¿qué les manda Dios a hacer a Moisés? ¿Qué le manda Dios a hacer a Moisés para proveerle remedio? Exactamente, entonces una serpiente de bronce que fuese puesta ¿en dónde? Leyó Marinita. La puso sobre un asta. ¿Y qué tenía que hacer Israel? Exactamente, entonces cuando alguno era mordido por alguna de estas serpientes, ellos miraban la serpiente y al mirar la serpiente eran redimidos de la muerte. Esa es imagen de Cristo, ¿cierto?
Entonces, una serpiente de bronce que puso sobre un asta. Un asta es como un palo donde se coloca la bandera. ¿Tú has visto las banderas de Colombia cuando se iza la bandera en el colegio? Ese palito de metal, que ese tubito, se llama asta. Es donde se iza la bandera. Buenas noches, Gladysita. Asta es sin H, esa asta es sin H. Y la otra asta de tiempo es con H, pero esta asta es sin H. 9:25. Para que el remedio fuera eficaz, ¿qué disposición debían tener los israelitas? Mirar la serpiente. Mirar la serpiente. Es correcto. Listo. Dime. Ah, bueno. Pero ahí alcanzas, ¿no? Mirar la serpiente. ¿Qué te falta? Ah, lo anterior. La serpiente los mordían. En realidad nunca las serpientes los picó, siempre los mordió, porque las serpientes no tienen pico, ¿verdad? Entonces lo correcto es que las serpientes muerden, no pican. Pero sí, evidentemente cuando había la mordedura de serpiente y se introducía el veneno en el cuerpo de los israelitas, ellos se tornaban a mirar hacia la serpiente de bronce que estaba en el asta que Dios indicó a Moisés y eran libres de la muerte. Es como, digamos que uno ve esas cosas y dice, bueno, Dios, ¿por qué mandó a hacer una serpiente de bronce cuando el pueblo tenía ¿Idolatría? la idolatría? O sea, ahí ¿qué pasaba? Esa es una muy buena pregunta, que se la tendremos que hacer el Señor cuando estemos allá. No, yo Sí, porque uno dice, bueno, Señor, si a ti no te gusta, o sea, si el pueblo fue idólatra y tendía a idolatrar las cosas, porque una serpiente de bronce que podría volverla, digamos, como un ídolo. un ídolo, exactamente. Sí, esa era una figura. Yo tengo mi propia interpretación, pero pues la Biblia no lo dice. Sí, digamos la serpiente, o sea, lo que produce que el pecado muera es morir por el pecado. Lo que produce que el pecado desaparezca es morir por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados. El justo se hizo pecado. La Biblia dice que por nosotros lo hizo pecado. Entonces, si la serpiente es símbolo como de la consecuencia del pecado, pues lo que iba a librarlos de la consecuencia del pecado era algo similar que llevara a ese pecado. ¿Algo similar a qué? A lo que estaba produciendo la muerte, que era la serpiente. Pero evidentemente está la otra parte que tú te cuestionas y uno podría pensarlo. Pero eso también es soberanía de Dios. Sin embargo, es un simbolismo a causa de lo que producía la libertad. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios no pudo ser visto por el Padre en la cruz? Porque llevó toda la inmundicia de la raza humana. En ese momento Él se hizo pecado. Entonces, la serpiente se hizo serpiente para destruir la consecuencia de la mordedura de la serpiente. Esa es la connotación que yo entiendo. El asunto, vuelvo y reitero, es, ¿será que ellos podían idolatrar entonces la serpiente? Pues digamos que es lo que uno podría pensar. Pero en realidad allí hay soberanía de Dios, pero hay una razón espiritual. Hay soberanía de Dios. Bien, dice, ¿qué simbolizaba la serpiente? Juan 3:14. ¿Quién tiene por allí Juan 3:14 y 15? ¿Qué simbolizaba la serpiente? Juan, por ahora Juan 3:14 y 15 y luego 2 Corintios 5:21. Leámoslo. Ok. ¿Lo tienes ahí? Yo lo tengo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bien, entonces, ¿qué simboliza la serpiente? ¿Más? ¿El 15? ¿Ya leíste el 15? No. Así sea, que levantado. Para que todo aquel que en él crea, que acá dice, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. ¿Sí? Entonces, lo que estaba explicando anteriormente, la serpiente es una imagen de Cristo en la cruz. De Cristo en la cruz. Porque Cristo en la cruz, ¿qué cargó? El pecado. Si yo miro a la cruz de Cristo, soy libre ¿de qué? Del pecado. Si yo miro el sacrificio de Cristo en la cruz, en donde Él se hizo pecado por mí, yo soy libre ¿de qué? Del pecado. Lo mismo sucede con la serpiente. Si el pueblo de Israel miraba a la serpiente, que era símbolo de la paga del pecado, que les llevaba a la muerte, eran libres. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo de Israel desde entonces el principio del sacrificio de la salvación, que es en Cristo. De bronce, sí. Ahora, la pregunta de la pastora Albita es muy válida. No existía el riesgo de que ellos pudieran idolatrar. En realidad fue una circunstancia puntual que se dio en un momento dado mientras fueron redimidos a causa de que el Señor en ese momento había enviado serpientes. Pero luego pasó, ya no hubo más serpientes. Es correcto. Ahora, en el antiguo pacto había muchas cosas que hubieran podido ser objeto de idolatría. Muchas. Pensemos en alguna. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que hubiese sido en el antiguo pacto un objeto de idolatría? Un objeto que hubiera podido ser tomado para ser idolatrado. Los bueyes, lo que ellos hacían, o una oveja, por ejemplo. Sí. Idolatrarlo porque como los daban de ofrendas. Bueno, podría ser. O a una persona, ¿no? A una persona porque les enseñara, cosas así. Sí, pero en cuanto a objetos, hablando específicamente de objetos, pues la pregunta está relacionada con el hecho de una imagen hecha de bronce. ¿Qué podría ser? Un jarrón así armado grande y adoremos ese jarrón. Ah, bueno, pero eso es una cosa que pues, podría ser, pero lo que en realidad está en la Biblia, la vara que reverdeció, la vara de Aarón, eso hubiera... Ok, bueno, la de Moisés, pero realmente la que permaneció fue la vara de Aarón. ¿Qué más? ¿Qué más estaba en el templo? Los candelabros, Ah, ok, el candelabro. o de pronto Candelabro. ¿Qué más? El arca del pacto, las tablas del testimonio. Todos eran objetos físicos que simbolizaron algo muy importante para Israel y hubiese podido convertirse en objeto de culto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el antiguo pacto era necesario que estos objetos existieran para que Israel pudiera entender, porque no tenía el Espíritu Santo. Hoy no necesitamos objetos, porque tenemos el Espíritu Santo. Por eso tampoco podemos depender de objetos, porque tenemos el Espíritu Santo. Si yo idolatro un libro físico como este, pues estoy grave, porque lo que está contenido es lo que vale, no el libro. Alguna vez un pastor tiró su Biblia al piso y se paró encima de ella. Y él dijo, ¡uy, pastor, sacrilegio! ¿Cómo pisotea la palabra de Dios? Entonces dijo, no, yo no estoy pisoteando la palabra de Dios. Estoy pisando un libro, son unas hojas de papel con unas letras impresas. No es en sí mismo el libro, es lo que está contenido dentro de él. Así que hoy por hoy en el Nuevo Testamento no tenemos ese peligro. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5, 21? ¿Quién la tiene? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Ya lo habíamos mencionado anteriormente al explicar lo que tenía que ver con la serpiente. Entonces, la serpiente es símbolo de Cristo porque Cristo tomó todo el pecado, así como la serpiente redimía del pecado cuando era vista por los israelitas. ¿Nos queda más claro? ¿Sí? Jesucristo se refirió a estos acontecimientos como similar a su obra en la cruz, en Juan 3, 14, 16. Pero, ¿cómo es que la serpiente, un símbolo de Satanás y del mal, puede ser símbolo de Jesucristo? En efecto, no es figura de nuestro Señor, sino del pecado cargado sobre Cristo en la cruz. Ya lo había explicado. La imagen de la serpiente muerta o impotente levantada en el palo simboliza la destrucción del pecado y de la maldición de la ley. ¿Estamos? ¿Sí? Era lo que estaba anteriormente compartiendo. Balaán y sus profecías. Balac, rey de Moab, temeroso de los avances de los israelitas, manda por Balaam para que maldiga a los invasores. Pero, ¿quién es Balaam? Balaán era de Petor, Mesopotamia. Sus poderes sobrenaturales eran altamente estimados por los moabitas y los madianitas. Es uno de los más misteriosos y extraños personajes de la Biblia. ¿Es un profeta de Jehová o meramente un adivino en cuya boca Jehová puso sus palabras? Tenía cierta comunión con Dios. Eso está en 22, 8 al 12. Sabía algo de la justicia divina, Miqueas 6, 5, y odia los dichos, y oía los dichos de Dios. Veía la visión del Omnipotente en 24, 4. Y no hablaría lo que Dios no le dijera. En cambio, parece que en ocasiones buscaba agüeros o señales respecto al futuro. Así que se infiere que tenía un don de profecía, pero su conocimiento de Dios estaba enturbiado en cierta medida por los conceptos paganos. Esto nos hace pensar con claridad que, y recuerdo algo que miramos el domingo acerca de 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, en donde nos dice que si yo tengo profecía y conozco todos los misterios de Dios, pero no tengo amor, nada soy. Hay quienes pueden tener como hijos de Dios dones, pero eso no les hace tener comunión con Dios. Los dones de Dios no son símbolo de la comunión con Dios. Para que yo tenga comunión con Dios, ¿qué tengo que hacer? Pasar tiempo con Dios, entrar en intimidad. Pero para tener los dones, ¿qué tengo que hacer? Nada. Gracias, Pastor Albita. Los dones, ¿cómo los recibimos? ¿Por lo que hacemos? Por la gracia. La Biblia dice que como nosotros nos enorgullecemos, nos jactamos de los dones como si fueran nuestros. ¿Acaso no los hemos recibido? Entonces yo no me las puedo dar de mucho café con leche porque tenga algún don. Los dones son de Dios y Dios nos los dio. No hay que hacer nada, son regalos. Pero caminar con Dios sí exige de nosotros una determinación y una decisión, ¿verdad? Entonces, es necesario entender que una persona como este profeta podía tener el don de Dios, pero eso no significaba que 100% estuviera en comunión con Él. Y hoy pasa lo mismo. ¿Quién de nosotros en algún momento de la vida cristiana, casi que ninguno se ha escapado de esto, hemos admirado a algún hombre o mujer que tenga el don de profecía? Admirado. Y hemos de pronto deseado que nos profeticen. ¿Alguno ha deseado que Dios le profetice? ¿Alguna vez cuando de pronto teníamos el tiempo para ministrar, que no he vuelto a orar en ministración, pero ¿quién no quisiera escuchar un mensaje de parte de Dios? ¿Verdad? El problema es cuando nosotros como creyentes promedio dependemos o entramos como en una dependencia de otros creyentes que son igualitos a nosotros, que tienen un regalo de Dios diferente al nuestro, y ese regalo se llama el don de revelación o profecía. Entonces, wow, uy, ese sí es súper, esa persona es santa, ¿cierto? Es santa porque tiene el don de profecía. No, para nada. Yo les he contado la historia de un predicador hace muchos años que fue al ministerio al que pertenecimos también hace muchos años, y este hombre andaba en pecado
pero tenía una unción para profetizar. Claro que tenía los dones de Dios y hablaba palabra revelada y profetizaba verdad de Dios, pero su vida estaba en pecado. ¿Es que acaso los dones son sinónimo de santidad? Digan, no. Los dones no son sinónimo de santidad. Los dones son regalos de Dios. Entonces aquí está este profeta hablando verdades de Dios, pero no necesariamente como nos lo muestra el material, teniendo 100%, no 100% comunión con Dios. Vamos a leer Números capítulo 22, versículos del 5 al 35. Si alguien tiene buena voz, son 30 versículos los que vamos a leer. Números 22, versículos del 5 al 35. 22 versículos del 5 al 35. Números capítulo 22 versículos del 5 al 35. ¿No alcanzas a leer? Bueno, dice acá. Bueno, entonces vamos a escuchar a Marinita. Por tanto envió mensajero. Por tanto envió mensajero a Balaam. ¿Dónde estoy perdida, verdad? Balaam de Petor. Hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. En su mano llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí hasta esta noche, yo daré respuestas según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balá, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá pondré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balaam a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, y los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balaam, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos, Balaam respondió,
Balaam dijo, llena de plata y oro no puedo traspasar las palabras de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Bueno, aquí voy. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bueno, aquí en el de 22 va. Bueno, entonces dice, el ángel y el asna de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó sus asnas y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado, pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda, desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam,
ve con estos hombres, pero las palabras que yo, ay, se me estaba cubriendo la cama, sí, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. ¿Hasta ahí? ¿O sigo? ¿Estás en cuál? En el 35. Okay. Esa es una historia tremenda, bien, bien interesante. Ay, que leo. Okay. Es tremendo, ¿no? El Señor abrió la boca del asna. Le dijo, ¿por qué me azotas? Y luego el Señor abrió los ojos de Balaán para que viera el ángel y habló con el ángel. Eso es lo que puede hacer Dios. Dios puede abrir los ojos, nuestros ojos, para ver los ángeles que Él pone a nuestro alrededor, y Él puede hacer hablar una burra si quiere, que fue lo que hizo, ¿no? Pero aquí el tema está en qué era lo que Dios le había dicho al profeta Balaán. Balac, rey de Moab, mandó llamar al profeta Balaam porque tenía poder y autoridad reconocida de Dios para bendecir, y él quería que maldijera al pueblo que estaba en contra suya, pero él dice, yo no lo puedo hacer porque si Dios lo ha bendecido, ¿cómo lo maldigo? Y fue y le consultó al Señor, y el Señor le dijo, no lo maldigas porque pueblo bendecido es. Entonces él fue y otra vez fue llamado y dijo, es que tengo que consultar a Jehová, pero ya Jehová le había dicho. Con todo, Jehová vuelve y le dice, bueno, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y andaba en este tire y afloje porque quería ganar los bienes, o ¿cómo se llama eso? Los presentes, es decir, los regalos de un adivino, que no eran pocos. Porque de la misma manera en que a veces hoy tenemos en muy alta estima al que tiene un don de profecía, en aquel entonces sí que era muy importante tener un profeta y se daba ofrenda de profeta. Pero cuando el Señor daba la indicación de que no se hiciera como el caso de Elías, recibir ningún presente ni ningún don, y el caso de Eliseo, y el criado Gisei lo toma por la derecha, viene el juicio de Dios, y por eso Gisei no recibe la herencia que debía recibir, como la herencia que recibió Eliseo de Elías, si ustedes recuerdan esa porción de la escritura. Vamos a ir adelante entonces, dice, surgen algunas preguntas, estamos en el punto 9:27, surgen algunas preguntas en cuanto al incidente en que el ángel de Jehová estorbaba el viaje del profeta. ¿Cambió Dios la idea al permitir que Balaán acompañara a la segunda delegación moabita cuando le había advertido que no fuera la primera? ¿Se arrepintió Dios de haberle dado permiso y por eso envió el ángel para defenderle? La respuesta se encuentra en el capítulo 23, versículo 9. Vamos a mirar 23, 9, por favor. Santi, ahora. Capítulo 23, versículo 9, del libro de Números. Ahí está la respuesta a esta pregunta. Porque la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí en un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Ese es el 23:9? Sí. Ok, listo, dice, parece que no era la voluntad directiva de Dios que Balaam fuera con ellos, sino su voluntad permisiva. Este es otro de los ejemplos, uno de los ejemplos más claros en la escritura de la voluntad permisiva de Dios. Yo lo he enseñado muchas veces. ¿Alguien recuerda cuál es? Yo creo que Gladysita lo recuerda. El ejemplo que yo uso para enseñar la voluntad permisiva de Dios. ¿Tú te acuerdas? No, lo que sé de eso es que uno le dice a Dios, le pide algo, ¿sí? Y Dios no le quiere entregar ese algo. Entonces uno insiste hasta que Dios, bueno, hágalo, pero no es mi voluntad que bendecirlo de eso. O sea, la voluntad perfecta. ¿Recuerdas en qué parte del Antiguo Testamento hay una historia similar a esa que acabas de contar? Que alguien insistió, y entonces Dios dijo, bueno, listo, ¿quieren? Entonces se los doy. Cuando el pueblo le pidió a Dios un rey.
Es correcto, ese es el ejemplo más grande que vemos en la Escritura acerca de la voluntad permisiva de Dios. Correcto, Gladysita, exactamente ese. Cuando el Señor le dice, diles que yo seré su Dios y yo, por tanto, seré su rey. Y el pueblo vuelve y pide y dice, pero es que no queremos un rey de carne y hueso, pero es que yo seré su rey. No, queremos un rey. Entonces, ¿qué le dice Dios nuevamente al pueblo a través del profeta? El rey los llevará a la guerra, el rey les cobrará impuestos, el rey hará que el pueblo se reduzca. No importa, queremos rey. Listo, ¿quieren rey? Tomen rey. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces hacemos esto y perdemos la voluntad perfecta de Dios. Ayer en el grupo estábamos hablando, en el grupo pequeño estábamos hablando un poquito acerca de esto porque vino el tema. Entonces hay algunas personas, por ejemplo, que hablando del movimiento entre las iglesias, cuando uno sale de la iglesia donde Dios le ha puesto, que ha sucedido en esta iglesia como sucede en todas las iglesias de Bogotá, Colombia y las naciones, la gente sale y va para un lado y para el otro. Pero la voluntad perfecta de Dios es que si Dios lo sembró uno en un lugar, como decía mi pastor, si Dios te sembró, pues eres como una maceta, una matera, una plantica en una matera, da fruto ahí. Pero la voluntad permisiva muchas veces que uno comienza a decirle, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame si yo quiero salir. Y en el fondo del corazón la persona quiere irse. Entonces comienza a decirle, Señor, muéstrame. Y de pronto pensó que escuchó que Dios le dijo, vaya. Y Señor, ¿me das permiso? Y de pronto Dios le dice, ve. Pero ya está claro que esa no es la voluntad perfecta, la voluntad permisiva. Así estaba Balaán. Ya Dios había hablado un tema claro. Ya le había dicho, no vas a maldecir, no vas a ir con Balac. Y no vas a maldecir al pueblo enemigo, porque bendecido es de Jehová. Y van y otra vez y le dicen, oiga, pero esto, pero lo otro. Y él dice, bueno, listo, entonces voy a volver a preguntar a Jehová. ¿Para qué volví a preguntar a Jehová? ¿Acaso Jehová yo no le había dicho? Claro que Jehová le había dicho. Entonces sucede la voluntad permisiva. Probablemente Dios permitió, seguimos en el párrafo que sigue, que Balaam acompañara a los moabitas para demostrar a Balac, rey de Moab, el carácter singular de Israel y el poder divino para frustrar toda adivinación contra el pueblo de Dios. Balaam fue reprendido, porque interpretó el permiso divino de ir con los príncipes como si fuera permiso de maldecir a Israel, por Dios. Qué cosa tan absurda, ¿cierto? Yo creo que nos tenemos que coger la cabeza a dos manos y decir, pero ¿qué le pasó a este personaje, por Dios? Pero estaba como loco. ¿Cómo es posible que Dios te diga una cosa claramente y tú vas otra vez y le preguntas a Dios y esperas que Dios te diga ahora otra? Eso es absurdo, ¿no les parece? Claro, el problema es del corazón. Entonces, si hay cosas que están escritas en la Biblia con claridad, ¿para qué voy yo a preguntarle a Dios si ya están escritas en la Biblia, por Dios? Eso es como aquel que entiende claramente que no es la voluntad de Dios robar. Señor, ¿me permites robar? Y está esperando que Dios le diga, bueno, está bien, te lo permito, porque quiere hacer su voluntad, no la de Dios. Exactamente fue lo que pasó con este personaje. ¿Estamos? Bien. Exacto. Entonces, es como ayer viendo un programa americano, lo estaban viendo mis hijas y me contaba mi hija Paula, un pastor, entre comillas, de LGTBI en los Estados Unidos, o sea, un transexual o bisexual o una de esas locuras, desviaciones que no son de Dios, pecado permitido y consentido, decía, es que Dios no se equivoca y Dios es perfecto. Si Él nos creó de esa manera, entonces hoy tenemos que interpretar las escrituras de la manera correcta. Así que nosotros, siendo gays, amamos y adoramos a Dios en nuestra iglesia, y cantaban cánticos de adoración y tenían una ceremonia como si fuese cristiana. Personas que están desviadas de las verdades y los principios de Dios, sencillamente la han leído, Maru, la han leído y la enseñan. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que le pasó a este profeta. Piensan que en un momento dado tienen razón y piden a Dios el respaldo y justifican la desviación de la verdad diciendo, Dios me dijo.
Tengamos cuidado con eso. Porque puede haber voluntad permisiva y Dios en su gracia, listo. Pero traigo a colación el tema que mencionaba anteriormente, por ejemplo, de la salida de un ministerio. Hay personas que, y pongo el ejemplo del Testimonio de las Naciones, hay personas que no nacieron en Testimonio de las Naciones, que vinieron y salieron, gloria a Dios, pero si Dios te hizo nacer en un lugar, ahí perteneces. Entonces la excusa es que Dios me habló. Dios no habla nada diferente. Podría haber voluntad permisiva. Ok, no quieres la voluntad perfecta, listo, Dios te da gracia en voluntad permisiva. Y oramos, y es una de las actitudes que tenemos nosotros como pastores, oramos por esas personas. Pero yo no puedo pensar que Dios cambia de opinión por mi oración sobre temas que son principios. Es como si yo le clamo, o yo no, cualquier persona que quiera estar en adulterio le clama a Dios: Dios, por favor, permíteme dejar a mi mujer e irme con la otra, permíteme, Señor, hasta que al fin el personaje dice: es que Dios me habló y me dijo, listo, te lo permito. ¿Ustedes creen que Dios va a decir eso? Claro que no. Así que la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos. Muy bien. Balaam fue reprendido porque interpretó el permiso divino de ir con los príncipes como si fuera permiso de maldecir a Israel. Fíjense la confusión. ¿Qué le dijo Dios? Puedes ir, pero ya que le había dicho Dios antes, que no maldijera. El Señor no se arrepintió de la acción. La acción era no maldecir al pueblo, porque pueblo bendito es el pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que el profeta hizo? Volver a orar a Dios, y Dios que le dijo: ve, pero de ninguna manera maldigas el pueblo. Así que lo que Dios está diciendo no es maldice el pueblo, sino ve solamente. Hablará lo que yo le diga. Balaam llegó con Balac, rey de Moab, y en lugar de maldecir a Israel, profetizó 4 veces, pronosticando la prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos. No lo vamos a leer, pero eso está en capítulo 23 y 24. Las profecías de Balaam son las siguientes: gozaría de la gran bendición de tener una descendencia numerosa. Por tiempo no alcanzamos a leerla. Les recuerda que Dios es inmutable, es decir, no cambia, y no cambia de idea como lo hacen los hombres. Tranquila, Amaro, gracias. Si quieres me la pones aquí encimita, que se escurrió. Por lo tanto, bendeciría a Israel dándole fuerza irresistible para derrotar a sus enemigos. Dios no veía lo malo de Israel, pues lo veía a través del pacto, y las maldiciones y adivinaciones no surtirían efecto contra su pueblo. Israel se extendería ampliamente y obtendría dominio sobre las naciones enemigas. Se levantaría en un futuro lejano un rey brillante en Israel que conquistaría Moab y Edom. Amalek sería arruinado y hasta Asiria perecería. Esas fueron las profecías que luego se cumplieron. Vamos a leer, si nos vuelves a ayudar por favor, Santi, Números 25 del 1 al 9. ¿Estamos hasta aquí? ¿Hay claridad acerca de lo que estamos viendo? Listo. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las ciudades de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madaanita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hizo a Eleazar, hijo de sacerdote de Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de sus hijos de Israel.
¿Cuál es? Y murieron de aquella mortandad 24.000. Ok, Santi. Al fracasar en su intento de dañar a Israel mediante maldición, Balaán recurrió a otra estrategia. Aconsejó a Balac que indujera a los israelitas a participar de las fiestas religiosas de los madianitas y a cometer fornicación con ellos. Sabía que Dios juzgaría esa falta de santidad y así Balaán lograría su propósito malvado. ¡Qué cosa tan tenaz! Tenaz. A toda costa quiero ver que se cumpla lo que yo quiero. Y voy a inducir a estos a que pequen contra Jehová, para que sean destruidos como yo quiero, como yo profetizo. Terrible, ¿cierto? Esto es condenado por el Señor. 9:29. ¿Se agrada a Dios que hablemos lo que Él dice y en nuestro corazón deseamos hacer el mal? ¿Se agrada a Dios de que hablemos lo que Él dice y en nuestro corazón deseamos hacer el mal? Claro que no, ¿cierto? Entonces contestemos ahí 9:29. No, Dios no se agrada de esto. 9:30. ¿Se agrada a Dios del creyente que reitera una y otra vez que hablará lo que Dios le diga, pero sus acciones son malas? No. Eso es lo que pasa muchas veces con profetas que hablan verdad de Dios, pero su vida no está en santidad. Ahora, no estamos hablando de personas que pecan porque son pecadoras. Estamos hablando de personas que a sabiendas deliberadamente quieren hacer el mal. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Porque una cosa es que tú y yo tenemos debilidad y tenemos pecado morando en nosotros, como explica el apóstol Pablo, y otra cosa es que deliberadamente usemos lo de Dios para traer daño. Entonces eso no es voluntad de Dios, está condenado por el Señor. El relato de Balaán ilustra cuán vacío es una persona, el relato de Balaán ilustra cuán vacío es en una persona el conocimiento de Dios si no está acompañado del sincero deseo de obedecerle. 9:31. ¿Fue claro el primer mandato de Dios a Balaam? Sí. Fue claro. Le dijo que no maldijera al pueblo porque pueblo bendito era, ¿cierto? 9:32. ¿Por qué volvió Balaam a preguntar a Dios por segunda vez? ¿Qué dice el 22? Sí. Quería hacer su propia voluntad, pero hay algo también muy interesante. Hay algo también muy interesante que nos lo muestra el pasaje. Sí, quería que los dejara y que Dios lo dejara ir. O sea, lo que hemos dicho, hacer su propia voluntad. Quería que Dios lo dejara ir. Está bien. ¿Buscó Balaán la voluntad directiva o la voluntad permisiva? La voluntad permisiva. ¿Se agrada a Dios del creyente que busca la voluntad permisiva? Claro que no. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado. ¿Por qué? No se agrada. ¿Cuál? A Balaam. ¿Por qué volvió Balaam a preguntar a Dios por segunda vez? Porque quería hacer su propia voluntad. Exactamente, esas dos cosas son. Quería que Dios lo dejara ir y quería hacer su propia voluntad. Correcto, esa es la respuesta completa. Y decíamos, ¿buscó Balaam la voluntad directiva o la voluntad permisiva? Dijimos, Marinita, en el 9:33, la voluntad permisiva. Puedes escribir ahí, permisiva. En 9:34, ¿se agrada a Dios del creyente que busca la voluntad permisiva? Y dijimos, no. ¿Para qué buscaría uno la voluntad permisiva? Exacto. Para querer hacer lo que se quiere hacer y lo que a uno le parece. Entonces, allí es cuando es muy peligroso el dicho no real ni verdadero que algunas personas creyentes en todas las naciones usan para justificar su pecado. Aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Dios me dijo. Dios me dijo. Por eso, ya te presto atención, mi Azucenita, por eso en este último tiempo especialmente yo he desechado que sea voluntad de Dios cuando hay una persona que dice yo voy a hacer esto hasta que Dios me diga.
Es exactamente la misma actitud de Balaán. Igualita. Yo voy a ser fiel a mi esposa hasta que Dios me diga. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Qué opinan de eso? Antes de darle la palabra a Susanita, no te olvides de la pregunta que me vas a hacer, pero es para cerrar esta idea. ¿Ustedes qué creen de una persona que dijera, voy a ser fiel a mi cónyuge hasta que Dios me diga? ¿Eso sería correcto? ¿Por qué? Porque está pensando en la voluntad de Dios y eso está mal. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que él siga siendo fiel a su cónyuge. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Entonces nos hacemos tan espirituales diciendo hasta que Dios me diga. Y entonces como queremos que Dios nos diga lo que queremos oír, nos disponemos a supuestamente escuchar a Dios y decimos, Dios me dijo, así que yo me voy a ir a fornicar, porque Dios me dijo. ¿Estamos? A Susanita la pregunta. No, ya se me olvidó. Yo te dije que la guardaras ahí en tu mente para... Bueno, ahorita la recuerdas. Listo. O sea que la voluntad permisiva es pecado. La voluntad permisiva es, como su nombre lo indica, es permitida por Dios. No entiendo por qué Dios, si se supone que Él hace su infinita voluntad, si uno le está orando, da respuesta, o sea, Dios, o sea, ¿de dónde salió eso? De que voluntad permisiva. Si se supone que uno está con Dios, le ora y todo eso, y si le está clamando y le pide, entonces Dios no debería no contestar. De él mismo, ¿no? Y pues es como basando en Dios de que él le va a decir eso pensando en su mente que Dios lo va a hacer, pero es la voluntad de él mismo, ¿no? Pero yo también he escuchado que dicen que cuando uno ora y Dios contesta es porque sí es la voluntad de Dios. No, no siempre. No siempre. No siempre, porque a veces lo que Dios contesta es lo que quisimos oír y realmente no es Dios. Claro, es en oración. Señor, primero para uno hacer su voluntad, entonces uno entra en intimidad, le ora y viene esa respuesta. Claro, pero mira, ¿Y por qué Dios hace en eso la voluntad permisiva? ¿Por amor a uno o por qué? O sea, ok, esa voluntad permisiva es sencillamente hacer mi propia voluntad. Sí, porque no está queriendo decir que Dios va a hacer la voluntad que uno tiene. Exactamente, entonces, no, ni hijo de hombre para que se arrepienta, claro. Dios le responde, yo estoy en oración. Es como cuando, perdón, es como, yo pongo el ejemplo como cuando un hijo que apenas está comenzando a caminar, comienza, ay, que yo quiero un dulce, de pronto tiene diarrea, que no le doy dulce, y comienza a hacer sus pataletas, ¿sí? Y la pataleta y la pataleta, entonces como por decir algo, ay, yo me lo quito de encima, le doy la mitad de un dulce, por decir algo, entonces eso es voluntad permisiva, como porque me deje de molestar. Entiendo ese pedazo que usted está explicando, pero yo digo, si Dios me ama, pues no me, o sea, no me dé porque Dios me ama y Dios sabe que es lo bueno para mí. O sea, la palabra de Dios dice, los caminos míos y los pensamientos míos son los pensamientos de Dios, porque los caminos de Dios son mejores que los míos. Sí. Entonces, si yo le estoy pidiendo a Dios, sencillamente yo digo, yo no sé, pues Dios no debería contestar porque Dios me ama y no le doy esto a Azucena o a fulanito porque yo, no, o sea, Es que son dos cosas diferentes, les voy a explicar. Que ahí no es Dios, que soy yo. Ok, Porque si ya sé que Dios me dijo que no y yo sigo insistiendo, es porque yo no quiero hacer la voluntad de Dios y no te quiero deleitarme, pues yo misma, satisfacer mis deseos, sea de la carne. correcto, exactamente. Eso es correcto. Y son dos cosas diferentes, Azucenita, mira, son dos, déjame. Porque es que si usted sabe que separarse de su cónyuge está mal, ¿no? ¿Para qué no, le va a pedir obvio, eso a yo no voy a orar en Dios? contra, yo sé cuál es la voluntad de Dios, porque obviamente los mandamientos están que no fornicar, no, por decirlo entonces algo, denos y lo un pongo ejemplo. acá que yo, la verdad que eso sí lo tengo arraigado y Dios quiera, así que siga firme, Dios quiera, Señor. En cuanto a la fornicación, digo, no, hay gente que me dice, pero ¿usted por qué? No, yo entendí eso y de ahí no me quita, porque la palabra de Dios dice que fornicar es pecado.
entonces, Exactamente. pero qué tal yo, ay no, ya sabiendo que es esa voluntad, yo, ay sí Señor, yo quiero orar con él, con ese Señor, ay sí, será que, no, pues obviamente que yo no hará algo que sé que está en contra. Ah, pero porque tú lo estás haciendo correctamente. Pero no todos los hijos de Dios lo hacen así. Hay hijos de Dios que van a ponerse a clamar a Dios para decirle, Señor, ¿me dejas tener relaciones sexuales con ese? Y entonces pasa porque la Biblia dice que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Eso es lo que dice la Biblia, y dice de los creyentes que es así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a pensar que Dios les dijo. ¿Dios lo permite? Sí. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios te ha dado libertad. Por eso es permisivo, en el sentido de que lo permite porque Él te ha dado libertad. Él no te coge, tú puedes pararte en la cabeza ahorita. Dios te dice no te pares y tú te puedes parar en la cabeza. Dios no te va a coger y te va a poner otra vez de pies, porque Él te ha dado libertad. Por eso el problema está en el corazón del hombre, que es perverso. Y cuando yo pido algo a sabiendas de que la perfecta voluntad de Dios es otra, estoy en peligro de no hacer la perfecta voluntad e irme a la voluntad permisiva de Dios, que me va a acarrear unas consecuencias, que fue lo que le pasó a Israel. Es correcto. Pero en ocasiones Dios dice, ¿lo quieres hacer? Listo. Te entrego a tus propias consecuencias, porque yo qué puedo hacer si tú lo quieres hacer. Cuando el pueblo de Israel pidió rey y que Dios les dijo, no quiero. Exacto. ¿Qué dijo Dios? Fue Dios el que habló, dijo, ¿quieren rey? Bueno, les voy a dar rey. Pero ¿qué consecuencias Dios les había advertido? Claro, pero ¿qué consecuencias vinieron? Porque es que ellos no querían otra cosa. Porque es que ellos no querían hacer la voluntad de Dios, Azucenita. Y es que ahí juega un papel importante la libertad del hombre. Si tú, no pongo el ejemplo porque tú no quieres. Yo, por eso le vuelvo otra vez que digo yo, si Dios me ama, Dios no lo va a dar, porque así como se digo, yo se lo doy, porque no. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dios no nos da piedras, No. sabe que nos causa daño. Es lo que sí nos No. da libre albedrío. Él no nos da piedras cuando le pedimos pan. Pero si nosotros le pedimos piedras, insistimos. Pero si Él nos ama, no, o sea, no. Yo si amo a mi hijo, yo no le voy a dar algo que le cause daño. La Biblia dice, yo te entiendo lo que me quieres decir, pero la Biblia dice que Dios entregó a las propias concupiscencias a los que estaban decidiendo vivir en las concupiscencias. ¿Por qué? Porque era su voluntad, la de las personas, como bien te lo decía Santi, no la de Dios, la de las personas. Dios te creó con libertad, Azucenita, ¿entiendes? Entonces hay gente que decide hacer lo suyo y cree escuchar la voz de Dios. Y en algunas ocasiones Dios dice, ¿quieres hacerlo? Pues hazlo. Pero no es que Dios esté diciendo, esa es mi voluntad. No. ¿Quieres hacerlo? No te lo puedo impedir, hazlo. Pero ya sabes cuáles son las consecuencias. Y en muchos casos las consecuencias son aún la perdición eterna. ¿Me estoy explicando? Dios dice, ¿lo quieres hacer? No lo hagas. ¿Lo quieres hacer? Pero yo quiero hacerlo, Dios, pero no lo hagas. Pero yo quiero hacer. Hazlo. Hazlo. Sí. Eso es muy importante entenderlo porque eso nos ocasiona muchos problemas en la vida cristiana cuando no lo entendemos correctamente. Pero lo importante, mi Azucenita, es que tú tienes un corazón correcto, porque tú acabas de dar un ejemplo. Pues, tanta gente me dice, oiga, usted es boba, usted es una mujer, es joven, es bella, tenga un man. Sí, eso es lo que la gente dice, y pues es que todo el mundo lo hace, ¿usted es boba? Sí, pero es que yo quiero agradar a mi Dios, y punto. Y si hicieras otra cosa, ¿qué vendría? Consecuencias. Y a veces graves. ¿Se agrada a Dios del creyente que busca la voluntad permisiva? No. Al no poder Balaam maldecir al pueblo de Israel, ¿qué hizo para lograr su propósito? Uy, qué cosa tan terrible la que hizo. Fue e involucró, motivó al pueblo para que pecara. No solamente él quiso hacer lo suyo propio, sino que fue y buscó la manera en que el pueblo puso tropiezo, por Dios. ¿Qué es esto? Aconsejó a Balac cómo poner tropiezo a los israelitas. Aconsejó a Balac cómo poner tropiezo a los israelitas. ¿Para qué? Para que los israelitas pecaran y él pudiera decir, ¿sí ve que yo sí? Eso es abominación delante del Señor.
Balac, que era el rey de Moab, aconsejó a Balac, rey de Moab, a que pusiera tropiezo al pueblo de Israel para que pecara. Balac. No alcanzamos a terminar. Una hojita, es poco, me regalan unos minuticos para terminar. Sí, para empezar la otra, está bien. Balaán no vivió una vida recta, en consecuencia murió a manos de los israelitas en la guerra contra Madián. Esas son las consecuencias, Azucenita, mira, ahí está claro. Cuando yo no hago lo que es correcto, vienen consecuencias. Dios lo permite, pero vienen consecuencias porque es mi propio pecado. Esto es lo que enseña la palabra de Dios en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Teniendo en mente el versículo anterior, haga una oración pidiendo a Dios perdón por las veces que oró por su voluntad permisiva y pidiéndole que le haga buscar siempre su voluntad directiva. No lo alcanzamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer cada uno en nuestra intimidad. Preparativos para entrar a Canaán. Estaba el pueblo en la fértil llanura de Moab. Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán, y Moisés estaba por terminar su carrera. Ustedes recuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida, solamente el Señor permitió verla de lejos. Moisés realizaba un segundo censo, capítulo 26. Este indicó que el número total de los israelitas no había disminuido mucho. Había 2,000 hombres menos que en el primer censo, había 2,000 hombres menos que en el primer censo hacía 39 años. El nombramiento del sucesor de Moisés. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Dice, ¿a quién designó Dios para que sucediera? Escribamos ahí en el 9:37, a Josué. Recordemos ahora el orden cronológico a las personas que estuvieron al frente del pueblo israelita desde su llamamiento. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué. Ese es el orden cronológico. Primero fue Abraham, Isaac hijo de Abraham, Jacob hijo de Isaac, José hijo de Jacob, Moisés luego años después, y luego el heredero de Moisés, Josué. Si mirar hacia arriba el orden cronológico, las personas que estuvieron al frente del pueblo hebreo desde su llamamiento, entonces ¿cuáles fueron? Escribámoslas ahí. Josué. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, José hijo de Jacob, luego Moisés, que vino varios años después de José, cuando había un nuevo faraón y el pueblo de Egipto se olvidó de todos los beneficios que había hecho José y pone en la esclavitud al pueblo de Israel. Viene Moisés trae libertad, y antes de entrar a la tierra de Canaán, Jehová escoge un sucesor que se llama Josué. José hijo de Jacob. Moisés fue muchos años después de José, después de que José había muerto. No tampoco. No fueron hijos físicos. Sí, Abraham, Isaac, Jacob y José son del bisabuelo hasta el nieto. Abraham, Isaac, Jacob, José. José, hijo de Jacob. En los últimos capítulos de Números se registra la división de la Transjordania entre las 2 tribus y media, Rubén, Gad y la tribu de Manasés. El capítulo 33 contiene un sumario de los viajes de Israel. El capítulo 34 registra los linderos de cada tribu. Y por último, el 35 relata la selección de las ciudades de refugio. Así Números termina con la expectación de entrar pronto en Canaán. 9:39, tarea, vaya al mapa, ilumine en rojo la línea hasta las llanuras de Moab. Bueno, texto para memorizar. No os engañéis, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Amén. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos afiances, Señor, en estos principios que hemos aprendido, que tengamos un corazón correcto, que no nos desviemos, Señor, que entendamos que tú eres el Redentor, el Santo de Israel, el que nos has librado de la esclavitud y de la muerte y del pecado.
No permita, Señor, que volvamos otra vez a esclavitud, a la esclavitud de nuestros pecados, sino que seamos libres mirándote a ti como los israelitas miraron a la serpiente y fueron libres de la mordida de aquellas que habían sido enviadas para destruirlos. Asimismo, te pedimos, bendito Dios, que nos guardes de buscar voluntad permisiva. Perdónanos, Señor, y dile al Señor allí, perdóname, Señor, cada vez que por mis propios deseos he querido buscar tu voluntad permisiva y no la voluntad perfecta, no la voluntad directiva. Perdóname porque a veces quiero escuchar de ti que me das permiso para hacer esto o aquello, pero en realidad lo que quiero hacer es mi propia voluntad y gastar en mis deleites, los deleites temporales del pecado. Perdóname, Señor, y dame la gracia para morir a esa voluntad permisiva y aceptar tu voluntad perfecta, morir a mi voluntad y aceptar la tuya. Dame la gracia porque solo no puedo. Permítenos, Señor, regresar con bien a nuestros hogares y gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. En Cristo Jesús, amén y amén. Les bendigo. ¿Un poquito más claro, Azucenita? ¿O no mucho? Finalmente, pues entonces no la voluntad de Dios, es la de uno. Exacto, por eso es permisiva. Pues Dios lo permite porque Dios no te agarra y te pone contra, pero esa no es la voluntad perfecta de Dios. ¿Estamos? ¿Sí?